Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Invocamos tu nombre, Señor, y pedimos, Señor, que nos alumbres nuestros ojos y pongas en mis labios tu palabra, Señor. Palabra, Señor, que nos ha de edificar, Señor, y nos ha de transformar, Padre. Así de la misma manera, Señor, para aquellos que se interesen en esta palabra, Señor, te pido por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cuales la humanidad, todos los seres humanos, desde Adán hasta nuestros tiempos, el problema de la humanidad ha sido no escuchar las advertencias, los consejos. Qué difícil para nosotros recibir los consejos. Dice en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Esta palabra que Dios le da a Adán se ha repetido para todas las generaciones. Dios advierte, Dios aconseja, pero el hombre, el ser humano, somos duros de atender los consejos, aunque sea para nuestro beneficio, aunque sea para que nosotros nos vaya bien, no atendemos a los consejos. Dice después, el verso 18, después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. El verso 19 dice: Jehová Dios había formado pues de la tierra todo animal del campo y toda ave de los cielos, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y todo lo que el hombre llamó a cada animal viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo y a todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Es decir, que entre toda la creación de animales no se halló una pareja para Adán. No se encontró de entre los seres humanos, de entre los animales, no se encontró para Adán una mujer, que sea una pareja, que sea de su especie, que tenga su vida y que tenga su naturaleza. Para eso Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. Edificó de Adán, de su costilla. Es decir, es parte de él. Tiene la misma naturaleza. En esto consiste el matrimonio. No se puede unir en un matrimonio a alguien que no tenga su naturaleza. Dijo entonces el hombre: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Es decir, a fin de que Dios pueda producir un complemento, Dios primero hizo hombre, como lo tipifica el que Dios crease a Adán. Es decir, aquí el profundo sueño en que cayó Adán para producir a Eva, su esposa. Este sueño representa la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, la vida divina que estaba en él fue liberada, y mediante su resurrección esta vida fue impartida a sus creyentes para constituir la iglesia.
Esto es mediante el proceso. Dios en Cristo fue forjado en el hombre con su vida y naturaleza, a fin de que éste sea igual a Dios en vida y naturaleza, para que correspondiera como su complemento. De esta manera, Dios ha hecho de su iglesia su novia, su esposa, porque tiene el mismo elemento de Cristo. Aquí lo que dice en el verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste durmió. La costilla extraída del costado abierto de Adán representa la inquebrantable, indestructible vida eterna de Cristo. Hebreos 7:16. Para impartir vida a los creyentes a fin de que la iglesia sea producida, edificada como su complemento. En el verso 22 dice, de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó. No dice que Eva fue criada, sino que fue edificada. La edificación de Eva a partir de la costilla tomada del costado de Adán representa la edificación de la iglesia en virtud de la vida de resurrección que fue liberada del interior de Cristo mediante su muerte en la cruz y que fue impartida a sus creyentes en su resurrección. La iglesia, la verdadera Eva, esto es la totalidad del Cristo que está en todos los creyentes. Únicamente lo que procede de Cristo con su vida y de resurrección puede ser su complemento, ayuda idónea, el cuerpo de Cristo. Esto es lo que nos enseña en el verso 22. Al final de la Biblia hay una ciudad, la Nueva Jerusalén, que es la mujer consumada y eterna, la novia corporativa, la esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 21 en el verso 9 y Apocalipsis 22 en el verso 17. Edificada con 3 materiales preciosos. Apocalipsis 21, 18 al 21. Con lo cual se complementa por la eternidad el tipo mostrado. En este capítulo, por tanto, en tipología, todos los materiales preciosos mencionados en los versos 11 y 12 tienen como fin la edificación de esta mujer, es decir, la iglesia. Esto es lo que el Señor logró con su muerte, hacer que sea producida la iglesia. Dice en Mateo, en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. En el verso 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. El 13 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Aquí la destrucción se refiere a la perdición de la persona. Aquí la destrucción no se refiere a la perdición de la persona misma, sino a la destrucción de sus hechos y de su obra. Lo que dice 1 Corintios 3:15. Aquí está hablando de que la persona tendrá que ser destruida, es decir, su manera de ser, por no haber sido edificada, por no haber sido ella transformada. Dice, muchos son los que entran por ella. Estrecha, la puerta estrecha, el camino es angosto, porque la nueva ley del reino es más estricta y es más exigente
del reino es más elevada que la ley y las exigencias del viejo pacto. Aquí la puerta estrecha afecta no solo la conducta exterior, sino también el motivo interior, el viejo hombre, el yo, la carne. Los conceptos humanos, el mundo con su gloria están completamente excluidos. Solamente lo que corresponde a la voluntad de Dios puede entrar. El pueblo del reino necesita primeramente entrar por esta puerta, luego necesita andar por este camino y no lo contrario, es decir, andar primero por el camino y entrar luego por la puerta. Entrar por la puerta es sencillamente empezar a andar. Esta es la vida del creyente. Entra y anda por la puerta. Sencillamente empezar a andar en el camino, un camino que abarca toda la vida. Si notamos nosotros lo que dice en el capítulo 7, en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nuevamente volvemos a tocar este asunto las veces que sean necesarias, pero aquí nos está refiriendo a incrédulos, aquí nos está refiriendo a falsos hermanos, aquí nos está refiriendo a personas que no han nacido de nuevo. Aquí se está refiriendo a cristianos. Estos cristianos no son falsos cristianos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es la eternidad, no es el reino de Dios en la eternidad. El reino de los cielos son los 1000 años. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día es el día que la iglesia comparece ante el tribunal de Cristo. Es decir, el Señor tiene muchas maneras de juzgar a la humanidad. Primero la iglesia, luego los judíos, y al final los gentiles vivos, y al final de los tiempos los gentiles muertos, los incrédulos. En estas, cuando la humanidad se enfrente a ser juzgado por el Señor en estas manifestaciones, van a ser diferentes personas. Aquí está diciendo que en aquel día se refiere a cristianos. Ningún incrédulo, ningún creyente podrá dejar de aparecer, dejará de entrar al reino, a ser juzgado para recibir el reino. Ningún creyente dejará de comparecer ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos comparezcamos, los tibios, los fríos, los que no fueron madurados, todos al final compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y estos que está diciendo son parte de la iglesia, no son paganos, son cristianos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, ¿en cuál día? En el día que la iglesia comparezca ante el tribunal de Cristo. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Esta palabra que el Señor está hablando no es condenarlos eternamente, sino que ellos entrarán en una disciplina, pero no entrarán al reino de los 1000 años. Leamos Apocalipsis capítulo 14. Capítulo 14. En el verso 17.
Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una voz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu voz aguda, vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están bien maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la vid de la tierra, y le echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lugar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1200 estadios. La cosecha, el gran lagar, la cosecha y el gran lagar que se menciona en este pasaje. Este mensaje abarca los dos temas principales que vemos en Apocalipsis 14. La cosecha, verso 14 al 16. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Esto del verso 16, el verso 17, la cosecha será la siega. Vayamos entendiendo qué es la cosecha. Será la siega del pueblo de Dios. El lagar será la siega de los malvados. Hay tres pueblos en la tierra hoy: los judíos, los creyentes y los incrédulos. Los judíos y los creyentes son el pueblo de Dios, pero los incrédulos son mayormente los hacedores de maldad. El sello del remanente judío se menciona en la visión del capítulo 7 en el verso 1 y 8. Apocalipsis. Por lo tanto, en el capítulo 14 no se mencionan los judíos, sino solo los creyentes y los incrédulos. Las primicias, los que maduran primero, o serán llevados al monte de Sión, que están en los cielos antes de la gran tribulación. Sin embargo, la mayor parte de la cosecha de Dios, es decir, la mayoría de los creyentes, todavía estarán sobre la tierra después del arrebatamiento de las primicias, y finalmente vendrán a ser la cosecha. La cosecha. Apocalipsis capítulo 14, verso 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz, siega, porque la hora de segar ha llegado, pues las mies de esta tierra han madurado. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó la hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues las mies de la tierra están maduras. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y la tierra fue segado, la cosecha de la tierra. Esta cosecha es el pueblo de Dios que está en la tierra, es decir, los que creen en Cristo. 1 Corintios 3, 4 al 6. El Señor en su primera venida. Colosenses 3, 4. ¿Quiénes son la cosecha? Los creyentes que no maduraron, los creyentes que se quedaron y pasaron por la gran tribulación. Es decir, que el Señor se sembró en nosotros desde el momento cuando lo recibimos. El Señor se sembró como la semilla en nosotros. Mateo capítulo 13, versos 3 y 8 al 24. Todos los creyentes que desde entonces le han recibido como la semilla de vida, han venido a recibir la semilla de vida, han venido a ser la labranza de Dios en la tierra. Aquellos que maduren antes serán cegados como las primicias para Dios antes de la gran tribulación. Es decir, toda la semilla, los creyentes que maduraron, no pasarán la tribulación. Serán arrebatados antes de la tribulación, según lo indican los versículos del 1 al 5. De la mayoría de los creyentes maduran con la ayuda de los sufrimientos. Vamos a leer 14, 1. Después miré, aquí el Cordero estaba en pie, y sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre
escrito en la frente. Este monte no es el monte, no es Sión que está en la tierra, sino el que está en los cielos. Es decir, estos 144,000 son los que maduraron, los que fueron arrebatados antes de la tribulación. Estos 144,000, este número debe de ser un número real con un significado simbólico, como 144,000 es el resultado de multiplicar 1000 por 12 por 12. 12 es el número que significa compleción en la administración eterna de Dios. El número 144,000 es 12 por 12, que significa la compleción de las compleciones, la máxima compleción en toda la plenitud. Aquel número es 1000 veces esta compleción final. 144,000. Es decir, son 144,000, puede considerarse como un número simbólico y un número literal, pero trae un significado. Estos han sido transformados, han llegado a la máxima transformación para no pasar por la tribulación. Estos 144,000 son los que han llegado aquí en la tierra a terminar la carrera y no merecen pasar por la tribulación, porque Dios los librará. Ellos no necesitan más madurez, porque ellos ya son madurados. Ellos serán arrebatados y llevados hasta donde dice el verso 1, miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Este monte no es Sión que está en la tierra, sino el Sión que está en los cielos. Hebreos 12, en el verso 22. Estos no pasarán por la tribulación. Estos se dedicaron a ser transformados y perdieron la vida de su alma hasta la muerte. Estos son los que no pasarán por la gran tribulación. El verso 3 dice, y cantan un cántico nuevo del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron comprados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados entre los hombres como las primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fallaron mentira, pues son sin mancha. Esta clase de creyentes no pasará por la gran tribulación. Pero para ser esta clase de creyente necesitamos pagar el precio que pagaron ellos. Estos son los que no se contaminaron ni con el mundo, ni con los placeres, sino que se entregaron en espíritu y alma y cuerpo para terminar la carrera y tenían puesta la mirada en el galardón. En su boca no fallaron mentira, pues son sin mancha. Y dice el verso 6, y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio eterno no es el mismo evangelio de la gracia. No es el mismo. El evangelio eterno para anunciarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dicen a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estos creyentes que nos hablan en el verso 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante, sí dice el Espíritu, porque descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Es decir, al final de la tribulación, todos los creyentes que pasen por la tribulación no necesitarán más disciplina ni más castigo. No habrá un creyente que pase por la tribulación y no haya madurado. Todos los creyentes vivos que se quedaron y pasaron por la tribulación, muchos serán asesinados y morirán como mártires. Pero los que pasen la tribulación como seres humanos creyentes vivos, no tendrán más nada que hacer en ellos. El Señor ya cumplió su propósito de que maduren. Al final de la tribulación todos maduraremos, todos madurarán. No habrá ningún creyente carnal, porque la hora de la siega ha llegado. El tiempo ha llegado. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó la hoz en la tierra y vendimió la vid de la tierra y le echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vayamos para atrás un poco y leamos con más cuidado lo que dice el verso 6 de Apocalipsis 14. Dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Pongamos mucha atención, porque el evangelio eterno es diferente del evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia ha terminado, es el momento. Ya no se habla a la gente que se arrepientan y se bauticen. Ya no puede haber quien nazca de nuevo. Se terminó la gracia. Aunque para los judíos no se ha terminado, ellos se convertirán y nacerán de nuevo como cristianos para unirse a la iglesia al final de la tribulación, cuando vean al Hijo del Hombre venir en las nubes. Entonces ellos van a creer y nacerán de nuevo. Pero para los gentiles, para los creyentes, para los gentiles, para la humanidad gentil, se terminó el evangelio de la gracia. Tú que no has recibido a Cristo, necesitas recibirlo. El tiempo de la gracia, de la salvación y del nuevo nacimiento tiene un fin. Así como tuvo un principio, tendrá un fin. El fin del evangelio de la gracia. Quizás en aquellos tiempos mucha gente va a decir: háblame de Cristo. Si nosotros estamos en aquel tiempo, le vamos a decir: no, escucha al ángel que está hablando el evangelio eterno. Se acabó la oportunidad para las personas. Muchos dicen: me voy a esperar, me voy a aguantar, estoy joven, voy a gozar. Después, cuando ya sea un viejito, me voy a arrepentir y me voy a bautizar. ¿Y sabes que vas a llegar a viejo? No sabes. Sin embargo, sí puedes perderte, y si llegas a morir, tendrás tu parte en el gran trono blanco. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para anunciar a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mucha gente, muchos creyentes no saben quién van a ser las personas que van a heredar la tierra como naciones. Muchos están muy confundidos, pensando que nosotros los creyentes, los cristianos, seremos los que compongamos las naciones, que nosotros somos las naciones. Nosotros no somos las naciones. Nosotros somos reyes y sacerdotes que vamos a reinar con Cristo para gobernar estas naciones. ¿Cómo llegaron a salir estas naciones? ¿De dónde salieron? ¿Cuál fue el mérito para que ellos llegaran a ser las naciones? Hay mucho que decir y mucho que enseñar, pero necesitamos irnos con mucho cuidado. Primeramente, estas personas que menciona que serán las naciones y que van a durar hasta 900, 800 años. Estos van a ser los que se van a poder casar.
Estos son los que van a poder procrearse. Los creyentes, los cristianos, los jóvenes no estén pensando que en la era que viene se van a casar. Nosotros ya no estamos en la condición para un matrimonio. Estos que van a tener sus hijos son las personas que van a vivir como naciones en el reino de los 1000 años. ¿Qué hicieron? Porque ellos sí participaron. ¿Cómo lo hicieron para entrar? ¿Qué podemos hablar de esto? Gente escuchó muy atentamente el evangelio eterno. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Una vez que se termine el evangelio de la gracia, va a iniciar el evangelio eterno, diciendo a gran voz: teman a Dios. Es decir, en el momento de la tribulación, de la angustia y de todo lo que va a venir el ángel a predicar el evangelio eterno. Se va a escuchar su voz y van a escuchar lo que el ángel dice a gran voz: teman a Dios, no teman al anticristo, no detengan temor al anticristo, teman a Dios. Denle gloria a Dios, no le den gloria al anticristo, porque la hora de su juicio ha llegado. A todas las naciones escucharán al ángel diciendo: adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto va a ser una lucha, porque la gente va a escuchar al anticristo. Para aquellos que les gusta la idolatría, muchos van a seguir la idolatría adorando al anticristo como un ídolo, porque ese ídolo va a hablar y se van a maravillar de ese ídolo. Muchos van a seguir esto porque están acostumbrados a la idolatría. Pero déjeme decirle que cuando el anticristo venga y el anticristo se levante, lo primero que va a destruir el anticristo es a la iglesia católica y romana. Y no va a permitir el anticristo que se adore a ningún ídolo fuera de él. En ese entonces la iglesia católica romana será destruida y únicamente vas a ver una sola imagen. Tú que estás acostumbrado a adorar los ídolos, vete previniendo. Va a llegar el momento que se va a presentar el anticristo en una imagen, y todo aquel que lo adore y se deje marcar no entrará al reino milenial ni en la eternidad. Por eso el Señor, con su misericordia, todavía manda a su ángel a hablarle a la gente que no se dejen marcar, y diciendo a gran voz: teman a Dios, denle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este evangelio no es para nosotros. El evangelio que se nos dio a nosotros es el evangelio de la gracia, donde nacimos de nuevo como creyentes, donde recibimos la vida de Dios y la naturaleza de Dios. Este evangelio no es para que nazcan de nuevo, sino es para que ellos se preparen para que hereden las naciones. Y siguió otro ángel, el segundo, diciendo: ha caído, aquí está en el verso 8, ha caído Babilonia la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Para aquellos que están hablando y hablando de la iglesia católica y que es la mejor iglesia, prepárense, porque va a llegar el tiempo, antes de que venga la gran tribulación, la Babilonia, la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, va a ser destruida. El verso 9 dice: y siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz alguno: si alguno adora a la bestia, a la imagen del anticristo, y recibe en su frente, en su mano, esto es lo que el ángel va a prevenir a las personas. No se dejen marcar, teman a Dios, no se rindan, teman a Dios. Muchas personas, muchos seres humanos pasarán la gran tribulación sin dejarse marcar.
no solamente van a dejar de marcarse, sino que van a adorar a Dios. Van a reconocer que Dios es el Dios de los vivos y de los muertos. Por eso el ángel les previene, y siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe en la mano, en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie puede recibir la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es muy importante. El Señor no deja de aconsejar, no deja de advertir a la humanidad. Pero como dijimos, somos duros para recibir los consejos. Es muy raro, es muy raro encontrar a un creyente que se deje aconsejar. Casi todos estamos a la defensa, pensando que nos quieren atacar. No recibimos los consejos. No recibimos ni del hombre ni de Dios. Desde entonces, desde Adán hasta nuestros tiempos, Dios ha advertido. Así como le advirtió a Adán: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas vas a morir. Y así fue. Desde ese momento, cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, su espíritu murió. Ellos murieron. Se terminó el acceso para entrar a comer del árbol de la vida. Dios los tuvo que echar fuera del paraíso porque habían desobedecido y no atendieron el consejo de Dios. Dice en Primera de Juan que va a ser muy triste para muchos de nosotros cuando venga el Señor, que nos alejemos avergonzados por no haber escuchado sus consejos. No solamente el Señor ha hablado en aquellos tiempos, todo el tiempo el Señor ha hablado, en las diferentes dispensaciones y en los diferentes tiempos, a toda clase de personas les ha advertido: no hagas esto. Pero somos tan duros que no recibimos los consejos. Aquí el ángel participa en el tiempo de la tribulación para advertirle a la gente que no recibió el evangelio, la gente que se le hizo fácil y por uno o por otra no recibieron el evangelio de la gracia. No te queda más que ahora escuches el evangelio eterno. Y siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, si alguno adora al anticristo y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido preparada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Es decir, toda persona que adore a la bestia y se deje marcar, ellos serán lanzados al lago de fuego, donde el gusano no muere. Ese lugar donde la gente está atormentada por la eternidad, recibe el evangelio eterno al final. Si no quieres recibir el evangelio de la gracia, si a ti te toca llegar, recibe el evangelio eterno. Pero si hoy todavía estás aquí, recibe el evangelio de la gracia, que consiste en nacer de nuevo. Porque todo aquel que adore a la bestia será lanzado a un lugar que se llama fuego y azufre, donde los santos y los santos ángeles y del Cordero irán con el mensaje eterno para que ellos no caigan en estos lugares. Porque también Dios beberá del vino de la ira de Dios, que ha preparado puro en el cáliz de su ira, y atormentado con fuego y azufre
Y esto va a ser delante de los santos. Es decir, los santos van a poder ver este juicio sobre los moradores de la tierra. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo. En el lago de fuego no hay reposo. En el lago de fuego no tienes descanso. El infierno ahorita, muchas personas que han muerto no están descansando. Esta es una mentira religiosa, católica y romana, que engañan a la gente diciendo que con sus misas les van a traer paz. Ellos no tienen paz. Todos los que ya murieron no tienen tranquilidad. Pero el infierno no es el juicio total. Todavía falta el final. El final es el juicio sobre los incrédulos que serán lanzados al lago de fuego, y a todos aquellos que se dejen marcar y no adoren al Señor en el tiempo de la tribulación. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Este tipo de personas van a existir en el tiempo de la tribulación. Muchos de ellos seguirán al anticristo, muchos seguirán y aceptarán la marca. Va a ser muy difícil porque nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca del anticristo. Para los creyentes que nos quedamos va a ser muy duro, pero esto nos va a madurar. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para los creyentes que nos lleguemos a quedar y no le echemos ganas a terminar la meta, vamos a ser perseverantes en la tribulación, en guardar los mandamientos y en la fe de Jesús. El verso 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante, sí dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El verso 14, y me di aquí una nube blanca, y sobre la nube vino uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega. Aquí ya es al final de la tribulación, cuando todos los creyentes ya maduraron, ya no necesitan más disciplina, porque la hora de cegar ha llegado. Hasta el más creyente carnal ahora ya ha sido perfeccionado, ahora ya ha sido madurado. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mies de la tierra están maduras. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están bien maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la vid de la tierra, y le echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Según lo indican los versículos del 1 al 5 y 6, la mayoría de los creyentes madurarán con la ayuda de los sufrimientos que experimentarán en la gran tribulación. Serán recogidos casi al final de la tribulación. Por consiguiente, la ciega mencionada en el 14 y 16 será el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes que habrán quedado en la tierra, para pasar la mayor parte de Apocalipsis 24 de la tribulación, ya que la recolección de esta cosecha ocurrió después de que el anticristo obligó a adorar a la gente, de que el anticristo obligó a la gente a adorarlo. La cosecha depende de su madurez, y los que primero serán levantados son las primicias, y la mayoría de los que maduren luego será la cosecha. En Mateo 13:39 el Señor Jesús dio a entender que la cosecha sería al final de esta era. Nosotros no hemos llegado allí todavía. Esta era sigue en curso.
Cuando concluya el campo de Dios será cegado. Las primicias madurarán y serán arrebatadas antes de la siega. En el tiempo del Antiguo Testamento, las primicias eran recogidas y llevadas al templo de Dios para el deleite suyo. Éxodo 23, 19. Es decir, los judíos que se dedicaban a la siembra, todos los que sembraban, en una cosecha, en una tierra, la semilla se siembra al mismo tiempo. Pero no toda la semilla madura igual. Hay semilla que madura primero. Las primicias, los primeros que maduren, se cosechaban y llevaban al templo como una ofrenda a Dios. Es lo mismo, nosotros somos un lugar de siembra donde nosotros, Cristo se sembró. No todos vamos a madurar, pero los que maduren serán recogidos antes de la tribulación y serán llevados a Sión, al templo de Dios. Pero cuando la cosecha, es decir, cuando la mayoría de los creyentes es cegada, se lleva al granero. Es decir, los que pasaron la gran tribulación y no fueron recogidos antes de la tribulación, ellos no componen las primicias. Ellos no están dentro de los 144,000. Ellos se quedaron y pasaron por la tribulación, y al final de la tribulación el Señor vendrá a hacer la cosecha. Es decir, la mayoría de los creyentes es cegada y se lleva al granero que está entre el campo y la casa del agricultor. Entonces aquí vemos que las primicias serán llevadas a la casa de Dios. Este es un asunto muy importante, porque se está diciendo que todos los creyentes ahorita que mueran se van al cielo. Tenemos que aclarar que ningún creyente de los que han muerto está en el cielo. En el cielo no únicamente van a irse los 144,000. Los otros que se queden serán cosechados y llevados no al cielo, al granero. El monte de Sión que está en los cielos, y la cosecha llevará al granero, a los aires. Lea Tesalonicenses. Dice que al final de la tribulación, donde está hablando, donde está diciendo, y nosotros los que quedamos seremos arrebatados, ¿verdad? Primero los muertos serán levantados y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. ¿A dónde dice? A Sión, a los aires. Los aires son los graneros. Ellos no, los que queden y pasen la tribulación y sean recogidos en la cosecha, no serán llevados a Sión, sino que serán llevados al granero, a los aires. Poco después de que son recogidos las primicias y llevados al Señor en el tercer cielo, Él saldrá de los cielos y descenderá a los aires, donde permanecerá por cierto lapso, según la profecía de Tesalonicenses 4:1. La cosecha será arrebatada a los aires. La mayoría de los cristianos solo entienden el arrebatamiento de un modo general, según Tesalonicenses 4. Ellos no ven el arrebatamiento, ellos no ven lo que es el hijo varón, ni hablan de las primicias. Lo que dice Apocalipsis 14, habla de muchas clases de arrebatamiento, el de las primicias, el de la cosecha. El cuadro que vemos en la tipología muestra esto debidamente. En la antigüedad, el trigo que maduraba primero, o sea las primicias, era cegado primero. La cosecha entera se recogía después, como es sabido. Una imagen vale más que 1000 palabras. En este cuadro no hay ninguna ambigüedad ni razón para discutir. Sencillamente vemos la palabra pura según el cuadro de las primicias y las cosechas. Esto no tiene nada que alegar y que discutir. Aquí esperamos el arrebatamiento de las primicias, las que maduren, y las que se queden en el arrebatamiento al final de la tribulación serán llevadas al granero.
Según lo que nos dice el capítulo 14 de Apocalipsis, el arrebatamiento de la cosecha ocurrirá después de que el anticristo persiga la religión. Este es el arrebatamiento que están hablando casi la mayoría de personas que están hablando, que ya nos vamos y que toda la iglesia se va a ir y que ninguno se va a quedar y que todos los cristianos nos seremos arrebatados. Pues no. Este arrebatamiento va a ser al final de la tribulación y serán levantados al granero, es decir, a los aires. Según el capítulo 14 de Apocalipsis, el arrebatamiento de la cosecha ocurrirá después de que el anticristo persiga la religión. Después de que las primicias sean arrebatadas, la bestia, o sea, el anticristo, obligará a la gente a adorarlo a él y a su imagen. Es decir, primero las primicias que se encuentran en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 12 del Hijo varón. Este anticristo también va a perseguir a los creyentes. Esto será la gran tribulación. Este será el momento de que el ángel predique el evangelio eterno. El arrebatamiento de las primicias sucederá antes de la gran tribulación, mientras que el arrebatamiento de la cosecha sucederá hacia el final de la misma, de la tribulación. Periodo, por lo tanto, todos los santos incluidos en el arrebatamiento de la cosecha deben pasar por la mayor parte de la gran tribulación. Apocalipsis 14, 15 y 16. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mies de la tierra están maduras. ¿Quién son ellos? ¿Quiénes son ellos? Si todos los creyentes son arrebatados antes de la tribulación, entonces estos ¿quién son? Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Quién son los participantes de la cosecha? ¿Los incrédulos? ¿Los paganos? Esto no tiene discusión. Este periodo, por lo tanto, todos los santos incluidos en el arrebatamiento de la cosecha deben pasar por la mayor parte de la gran tribulación. Apocalipsis 14 al 16. Dice: y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, en la mano una hoz aguda. La cosecha será recogida por Cristo, el Hijo del Hombre. Él vino como Hijo del Hombre a sembrarse en los creyentes. Vino como la semilla y volverá como el Hijo del Hombre a recoger lo que sembró. Cuando el Señor Jesús regrese, seguirá siendo el Hijo del Hombre, y como tal está calificado para llevar a cabo el juicio de Dios sobre todos. Juan 5, 27. Leamos San Juan capítulo 5 en el verso 27. Es muy importante 5:27 que leamos este pasaje del Evangelio de San Juan en el verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y no os maravilléis esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y luego dice: y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Y no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. En el verso 22 dice, aunque dice el 22, aún más el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo da al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna,
y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que la oigan, fíjese qué importante aquí, oirán la voz del Hijo, y los que la oigan vivirán. Aquí está hablando no a personas muertas físicamente, sino a los que están muertos en su espíritu. Por eso dice, viene. Dice, el que oye mi palabra y crea que me vio tiene vida eterna y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida a sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir, Cristo es el juez de vivos y muertos. Está hablando aquí que cuando venga el Señor, al final de la tribulación, Él va a ser el juez de los vivos y de los muertos, pero a su debido orden y con su debido tiempo. Cuando el Señor Jesús regrese, seguirá siendo el Hijo del Hombre. En ese entonces ya no estará cubierto ni velado en la nube, sino que estará sentado sobre ella. Esto indica que ya no está escondido y que su venida se hará manifiesta. Antes de esto su venida está velada, pero entonces su venida será visible. Él ya no se va a envolver ni se va a esconder. Lo vamos a poder ver. Cristo todavía está vestido con la nube, pero aquí está sobre la nube. Esto corresponde a Tesalonicenses 4:17, que indica que el regreso del Señor ahora se hace manifiesto. Aquí dice que Él tendrá en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La corona de oro que lleva el Señor en la cabeza indica que Él ha sido coronado en gloria. La hoz aguda que tiene en la mano indica que recoge la cosecha en el campo de Dios. En Apocalipsis 14:15 dice, las mieles de la tierra se han madurado. Cuando toda el agua terrenal se seca, el sufrimiento de la gran tribulación será como el sol ardiente que seca el agua terrenal en los creyentes que quedarán en la tierra para que maduren. Es decir, la tribulación será un tiempo de mucho calor. En una planta, si quieres que se seque, no le eches agua y va a empezar a secarse. En ese entonces de la tribulación no va a haber placeres, va a haber puros gritos. Aún para los creyentes que se quedaron va a haber lamentaciones, porque muchos serán asesinados por el anticristo. Porque la tribulación será como el sol ardiente que seca el agua terrenal en los creyentes. No va a haber nada que hacer más que madurar y esperar al Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque esperamos tu venida y nuestro deseo no es pasar por este tiempo de tribulación, sino de ser arrebatados entre las primicias, entre los primeros. Amén.